pienso que nadie se debería llevar un móvil al baño. Eso, todo el mundo tiene hemorroides. Todos tenemos. Todos tenemos. Lo que nosotros llamamos hemorroides es más bien la enfermedad hemorroidal. Entre más tiempo estés sentados, sobre todo por la forma del váter y por la posición en la que estás, vas a poner mucha más presión, por ejemplo, en tus hemorroides y vas a terminar teniendo problemas en el futuro por eso. ¿Qué pasa? Que la gente que tiene dolor piensa que es por culpa de las hemorroides y no es así. Normalmente la causa más frecuente de dolor al hacer caca, dolor y sangrado son las fisuras anales. Karina Cuiñas, reconocida cirujana colorectal y especialista en suelo pélvico, con una trayectoria clínica destacada en el tratamiento del estreñimiento y otros problemas intestinales, autora del libro Tripas en Acción. ¿Con qué frecuencia sería lo normal o lo natural ir al baño? Lo que está más extendido con respecto a esto es... Pero realmente, ¿qué pasa? Que si vas 4 veces al día con mucho esfuerzo, con dolor, no estás estreñido. Y de hecho puedes defecar varias veces al día y tener estreñimiento. No todo el mundo va a hacer todos los días y está bien. ¿Qué es lo que nuestra caca dice de nuestro estado de salud? Bueno, el color si rojo o negro, fuerte tipo alquitrán, nos tendríamos que ir al médico, eso seguro, para aclararlo ya. ¿Qué cosas deberíamos eliminar de nuestra vida para solucionar nuestros problemas intestinales, pasar al baño plácidamente? ¿Qué deberíamos quitar? Deberíamos quitar... Karina, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, María, muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí y para hablar sobre todo de un tema que, aunque es parte natural del ser humano, todavía siguen existiendo tabús, ¿no? De hecho, cuando yo preparaba esta entrevista, ponerle nombre al término heces, caca, o como me habían enseñado en casa, ¿no? Hacer del 2, que ni siquiera podías... 2. Exacto, que no podías decir el término en sí porque estaba mal dicho, estaba mal interpretado y era difícil de simplemente hablarlo, conversarlo, ¿no? ¿Por qué crees, Karina, que todavía sigue existiendo tabús para algo que es parte de la naturaleza humana? Yo creo que siempre ha sido un tema escatológico y la gente lo asocia mucho con bromas, con meterse con los demás. Entonces siempre se ha quedado como en un segundo plano de no vamos a hablar de esto, pero nosotros somos muy culpables de perpetuar estos tabúes porque, claro, nuestros hijos, bueno, de momento tú no, pero cuando sea más mayor a tus hijos vamos a ver cómo le hablamos, porque si le decimos no digas que me estoy haciendo caca o no sé, no hablar abiertamente de funciones corporales normales como es la defecación, entonces vamos a seguir perpetuando. O si, por ejemplo, cuando vamos de viaje con amigos, hacemos bromas, nos reímos o no le damos intimidad a una persona para que vaya al baño, pues estamos perpetuando. Entonces tenemos que mirarnos nosotros a ver qué estamos haciendo para intentar quitar todos estos tabúes en generaciones futuras. Y el no naturalizar estos temas, ¿tú qué consecuencias crees que nos trae como sociedad y como personas y en nuestra propia salud? Mira, como no se habla de esos temas, la gente tampoco piensa que es una cosa importante. De hecho, un 40% no lo consulta con su médico porque cree que es lo que le toca. Y de hecho se habla tan poco que no todo el mundo sabe que está estreñido y hasta un 30% de personas no sabe que tiene estreñimiento, con lo cual no lo consulta porque no cree que es un problema. Si no lo hablas, no sabes qué es lo normal y qué es lo anormal, que es cuando tendrías que pedir ayuda. Entonces yo creo que es muy importante hablarlo y visibilizar y por eso me encanta que hagas podcast como este porque es súper importante que la gente sepa que no tiene que sufrir en silencio sobre todo. Tal cual. Para la gente que no conoce tu especialidad, ¿podrías explicarle en palabras sencillas a qué te dedicas y cómo ayudas a las personas? Mira, el término así técnico sería yo soy cirujana colorectal, especialista en proctología y suelo pélvico. Pero básicamente cirujana de las tripas, aparato digestivo, que me dedico más a la parte de abajo y sobre todo ayudo a personas con estreñimiento y con sus consecuencias, que es toda la parte de proctología, sobre todo hemorroides, fisuras y luego todo el tema del suelo pélvico, que es el gran desconocido en la defecación, prolapsos, incontinencias y tipos de estreñimientos que tienen que ver con el suelo pélvico. Uh-huh. Porque se me viene a la cabeza, ¿no? Alguien que va a tu consulta para hablar de estos temas, ¿cómo naturalizas o cómo haces que la gente se sienta cómoda a la hora de hablar de sus problemas intestinales? Pues yo creo que en general se sienten bastante cómodos pasados unos minutos en la consulta. Al principio a mucha gente le da vergüenza, sí. Pero luego cuando empiezas a decirle los términos normales de hacer caca, cagar, defecar, todo esto con total normalidad y le preguntas detalles, porque los detalles son súper importantes para saber
cuál es el origen de todo este, sobre todo problemas de estreñimiento. Entonces la gente se termina sintiendo cómoda, yo creo, porque se sienten que no están hablando pues estamos hablando de tú a tú, ¿no? No estás hablando con una persona que usa mucha jerga o que cosas que no entienden, ¿no? Sino normalizamos hablar de esto porque al final la consulta, muchos de los temas es sobre defecación, entonces sí que lo termino hablando de forma normal, con palabras sencillas, y la gente en general termina sintiéndose cómoda. Yo sé que van con mucho miedo, ¿no? A una consulta de este tipo van con mucho miedo. En general, al médico se va con mucho miedo. Claro. Porque no sabes lo que te vas a esperar. Pero incluso cuando nosotros vamos a un médico no sabes qué te vas a esperar. Entonces yo creo que normalizando el lenguaje, sobre todo, y dándoles tiempo para que se expliquen, la gente termina cogiendo confianza. Uh-huh. Si hablamos ahora sí que entrando a tema de estreñimiento, ¿no? Porque aquí yo creo que existen muchas cosas que hay que desmitificar y que hay que aclarar, y yo en principio, ¿no? Creía que el estreñimiento era cuando pues no defecabas por 2-3 días, ya yo decía pues a lo mejor estoy estreñida, ¿no? Pero ¿realmente es así? ¿Qué es el estreñimiento y cómo sabemos que estamos estreñidos? Depende a quién le preguntes, vas a tener un término, una definición o no. Hay gente que piensa que es hacerlo con muy poca frecuencia, una vez a la semana, una vez cada 3 días. Hay gente que piensa que son hacer heces muy duras, de esas típicas bolitas de cabra, y hay gente que piensa que es hacer mucho esfuerzo, tener dolor. Entonces depende de cada persona, es una cosa u otra. Por eso de nada sirve decir, oye, tengo estreñimiento, sino qué es exactamente para ti. Luego hay definiciones que se usan en los estudios y en la práctica clínica de algunas personas, que sirve para clasificar ese estreñimiento y para etiquetar a las personas con ciertos tipos de estreñimiento, pero yo el término que uso sobre todo es el de la satisfacción defecatoria. Si para ti la defecación es un momento placentero y satisfactorio, pues no tienes estreñimiento. Si hay algún problema, entonces miramos qué es lo que pasa o cuáles son tus expectativas, porque hay gente que pretende defecar todos los días, a la misma hora, como un reloj, en 30 segundos, y no siempre es así, ¿no? No siempre vivimos en ese mundo de unicornios y arcoíris que todo el mundo queremos, sino que hay veces que hay variabilidad, obviamente. Entonces tenemos que ver qué es para la persona el estreñimiento, si tiene o no satisfacción al hacer deposición, y ver cuáles son las expectativas de las personas. Uh-huh. Pero a ti como profesional, ¿tú qué dirías? Bueno, esta persona definitivamente tiene estreñimiento, además de que no tenga, digamos, una defecación satisfactoria, como dices, que es la primera vez que escucho ese término, y es como ir con placer al baño. Qué chulo suena. Debería ser, ¿no? Como comemos y es placentero, pues defecar también debería ser placentero, como cualquier función corporal. Claro. Es que sobre todo, las funciones corporales que van bien, no te acuerdas de ellas y no piensas en ellas, no es un martirio, no es, uy, voy a comer, qué dolor, ¿no? O, no sé, voy a producir orina en mis riñones. No piensas en ello, obviamente. Entonces, si piensas en ello y es un problema, entonces tenemos que buscar ayuda. Muy bien. Si hablamos de frecuencia, que ya has empezado a introducir esto, ¿no? ¿Con qué frecuencia sería lo normal o lo natural ir al baño? Lo que está más extendido con respecto a esto es entre 3 veces al día y 3 veces a la semana, por un estudio que salió en el 2010 que estableció ese tipo de frecuencia. Pero realmente, ¿qué pasa? Que si vas 4 veces al día y con mucho esfuerzo, con dolor, no estás estreñido. O sea, no tenemos que ceñirnos tanto a esos términos, sino, de nuevo, ver que da igual si vas una vez a la semana, si es satisfactorio, son las heces blandas y sin esfuerzo y sin dolor, eso está perfecto. O sea, no hay que obsesionarse con ir todos los días, porque luego hay gente que se esfuerza a hacer deposición todos los días y sufre luego las consecuencias, porque no todo el mundo va a hacer todos los días y está bien, ¿vale? ¿Puedo ir o puedo defecar todos los días y tener estreñimiento? Sí. Sí. De hecho, puedes defecar varias veces al día y tener estreñimiento. Por eso hay que preguntar los detalles, ¿no? Porque si tú vas varias veces al día porque te estás forzando, por ejemplo, o porque tienes esa sensación pero no expulsas del todo, lo que se llama tener una defecación obstructiva, tener que hacer mucha fuerza, incluso dolor, de esa gente que se pone roja así cuando va al baño, varias veces al día estás estreñido. Y hay ese típico problema de cuando nos derivan pacientes y no le preguntan todos los detalles, ¿no? Que entonces viene una persona con diarrea, te ponen. Y luego hablas con el paciente y resulta que no es diarrea, es que cada vez que va al baño tiene que hacer muchísimo esfuerzo,
saca incluso sangre y moco, o sea, no termina de defecar. Eso no es diarrea y no se trata con antidiarreicos, sino se trata normalmente viendo la causa y luego a veces incluso con laxantes para ese tipo de problemas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del estreñimiento? En esta sociedad probablemente la falta de fibra en la dieta es una causa muy importante porque consumimos menos de la mitad de lo que deberíamos de fibra en la dieta, a pesar de tener una dieta mediterránea, entre comillas. Esa sería una. El sedentarismo también es una causa importante, nos movemos menos de lo que deberíamos. ¿Vale? También hay estreñimientos secundarios a medicación, mucha medicación para el dolor, por ejemplo, o medicación bastante común puede causar estreñimiento y algunas enfermedades. Pero yo creo que lo más frecuente son los secundarios a estilo de vida, sobre todo. Wow. Si hablamos, me parece curioso lo de la medicación. ¿Qué medicamentos comunes del día a día son los que mayoritariamente producen estreñimiento? Pues todos los analgésicos derivados de tipo codeína, tramadol, derivados de los opiáceos que se llaman, también antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, así. El ibuprofeno, que es del día a día, ¿eh? Que es del día a día, sí, esos son los más comunes, pero luego tenemos antihistamínicos, tenemos medicación para la tensión arterial, diuréticos, hay mucha medicación que nos puede causar estreñimiento. Bueno, más adelante vamos a profundizar en cada uno de estos temas, sobre todo de los hábitos, que es que a la mayoría nos interesa, ¿no? Cómo cuidar esto. Sin embargo, me gustaría también saber... te voy a hacer una pregunta, a lo mejor escatológica, pero creo que va a ser muy aclaratoria, porque hay que ir a los detalles, como dices, ¿no? ¿Qué es lo que nuestra caca dice de nuestro estado de salud? Es decir, en cuanto al color, la forma, la consistencia, ¿qué nos dice de nuestro estado de salud? Sobre todo, yo creo que hay que fijarse más en, bueno, el color sí, rojo o negro tipo chapapote, o sea, negro fuerte tipo alquitrán. Nos tendríamos que ir al médico, eso seguro, para aclararlo ya. Porque puede ser indicio de qué. Pues sangrado, puede ser sangrado. La sangre roja fresca es sangrado de la parte baja del tubo digestivo y las heces negras, muy negras, o sea, no es marrón oscuro, es negro, puede indicar sangrados de tubo digestivo alto. Una úlcera, por ejemplo, que sangre, sangrados desde el estómago, duodeno, la parte inicial del intestino delgado. Okay. Entonces, esas son cosas que sí que nos tendrían que hacer ir al médico, ¿vale? Eso en cuanto al color. Luego, todas las variaciones de marrón, incluso verde, es completamente aceptable. Normal, depende del tránsito intestinal y lo que hayas comido, ¿vale? Me parece más interesante la consistencia, ¿vale? Porque la consistencia es un reflejo de lo rápido que pasan las heces por el colon. Y luego, la frecuencia ya hablamos que es normal, en teoría entre 3 veces al día y 3 veces a la semana, pero bueno, eso nos debería importar un poquito menos, ¿vale? Y luego la forma y el volumen. La forma tiene que ver sobre todo, que hay gente que se asusta un poco, ¿no? Cuando las heces de repente le cambian de forma, sobre todo hacia más estrechas, deberías consultarlo también, porque en general hay mucha gente que le pasa porque no abre bien el suelo pélvico y el ano a la hora de defecar. Es un problema de defecación obstructiva, de estreñimiento a nivel del suelo pélvico, pero hay veces que puede ser otra cosa, ¿vale? Algún estrechamiento en el colon. Entonces, ese tipo de problemas sí que habría que consultarlo, ¿vale? Y en cuanto al volumen, depende del consumo de fibra. Es decir, si comes la suficiente fibra, tendrás el suficiente volumen de heces. Gente, por ejemplo, en Escocia, la media de volumen de las heces está en 50 gramos, que es poquísimo, y en Uganda son medio kilo. ¡Wow! O sea que... ¿Y eso depende de la cantidad de comida? De la cantidad de fibra. Claro, si tú... no necesariamente la cantidad de comida. Yo hoy he comido un montón y espero que para mañana, pues... Claro, y luego están las expectativas de las personas. Hay gente que dice, uy, ¿cuánto he comido? Sobre todo, mira, una barbacoa, por ejemplo. ¿Sabes? Que se come mucha carne, salchicha, no sé, tipos de chorizo, por ejemplo, y esperas tener una defecación súper grande. Y no necesariamente, porque la carne no tiene nada de fibra. Entonces no depende de eso, depende del consumo de fibra en la dieta. Wow. Por eso es... y hay gente que tiene unas expectativas o gente dice, es que no he hecho lo suficiente, pero bueno, ¿cuánto volumen? Es que el cálculo no es fácil, claro. ¿Cuánto volumen de ese necesitarías para sentirte satisfecha? Una cosa es el volumen que tú ves o que tú esperas y una cosa es si tú sientes que no vacías del todo el recto. ¿Vale? Que sientes que te quedes algo ahí. Sí. Entonces ahí quizás sí que teníamos que buscar ayuda, porque puede ser que de verdad no lo estés vaciando del todo. O sea, ahí sí que tendríamos que mirarlo para ver si podemos ayudar a mejorar esto. Porque hay veces que, por ejemplo, el suelo pélvico no se relaja bien y no vacías del todo, entonces sientes que tienes más. Pero hay gente que lo que necesita es un volumen muy grande y eso no siempre pasa.
Claro. Y con esto del volumen, digamos, ¿no? O sea, que... porque suele haber personas que evidentemente cuando entran al baño sienten que no terminan de defecar por completo, ¿no? O sea, ¿cuándo deberíamos considerar que es un problema y deberíamos acudir al médico? A ver, en el mundo de los recursos infinitos, todo el mundo que tenga un problema, que se sienta que la defecación es satisfactoria, debería consultar. Claro. Eso está claro. Sobre todo porque podemos, quizás con muy pocas pautas, podemos mejorar ese problema y que no vaya más y que no tengas consecuencias luego. Porque ¿qué le pasa a la gente que siente que no defeca del todo? Que luego está mucho más tiempo sentada, empuja más, empuja mal y terminan teniendo muchos problemas de hemorroides, por ejemplo, porque se están forzando. Y forzar nunca es bueno. Es decir, si sientes que no tienes una defecación satisfactoria, pero ya no te sale más, pues te levantas y te vas y luego vuelves en otro momento. O sea, lo que no puedes estar es 1 hora sentada en el váter intentando terminar. Claro. Eso es lo que no está bien porque luego veremos las consecuencias. Tú hablabas hace un momento de consistencia, que es la clave para ti. ¿Cómo nos puedes explicar un poquito más acerca de eso? Bueno, la consistencia lo resumimos bastante bien para no entrar en todos los temas escatológicos, como tú dices. No, bueno, a mí, yo por mí hablamos. En la escala, no, pero bueno, la consulta también es útil, ¿no? Porque luego los detalles, claro, con la gente que te cuenta los detalles de cómo es, pues... Ahora eso existe la escala de Bristol, que es una escala de la consistencia de las heces, de 1, que son las típicas bolitas de cabra, hasta el 7, que es caca líquida total, diarrea. Y entre medias tienes toda la variedad de consistencias. Entonces, realmente... Una cosa menos para sentirte avergonzado en la consulta, porque ni siquiera tienes que explicar cómo es tu caca, simplemente tienes que señalar el cartel, decir, tengo el número 4, el número 5, y ya facilitas mucho y no tienes que estar contando detalles y, por supuesto, no enseñando fotos, porque a nadie le gustan fotos de caca. Claro, claro. Y hay muchas personas que ni siquiera saben cómo es. No lo saben. Es que nunca ven, claro, nunca ven, no lo sienten, no sé, no, que no, o sea, como que olvidan este tema y no es una cosa, no sé si es vergüenza o que no le dan la importancia que se merece, pero es una función más, o sea, de tu cuerpo. Es como el pis, el color de la orina, también es importante para ver tu nivel de hidratación. Entonces, no entiendo cómo dejas de lado, yo creo que es dejar de lado una función corporal normal. Claro. Sí, no, 100%. Por eso digo, es que me parece que me vuela a mí la cabeza pensar que no puedes hablar con naturalidad de estos temas cuando es algo que es, como te decía, es parte de nosotros, es parte ¿sabes? de nosotros, claro. Sí. Y yo creo que incluso más aún para las mujeres, ¿no? No sé cómo tú lo ves, porque tú no te imaginas una mujer guapa o lo que sea, ¿no? Cagando. Total. Es que es esto. Pero eso es lo que te digo, que desde pequeñas es... tú te sientas bien, estás calladita, no hablas de estos temas, no dices cierto tipo de palabras. Pues desde el inicio de nuestra infancia, como mujeres, nos han enseñado nos han enseñado a muchas en la sociedad a que no se pueden hablar de ciertos temas. Y la defecación es uno de ellos, porque claro, una señorita no puede hacer caca. O no se debe enterar nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que luego eso se arrastra hacia el futuro y tenemos muchas mujeres que son incapaces de hacer deposición fuera de su casa. ¿Por qué? Porque nadie puede enterarse de que hace caca. Entonces van de viaje y se estriñen, van de viajes con amigos o empiezan a salir con una pareja y no son capaces. Claro. Y prefieren esperar. Y luego, esto es gracioso porque lo de las parejas, en función de los años de matrimonio, tienen más o menos confianza y se nota los años de matrimonio cuando te dicen abiertamente cómo defeca a su pareja. Y hay estudios sobre esto, de hecho, de la confianza que tiene una persona en función de si puede hacer deposición enfrente de la otra, en el sentido de la misma habitación cerca del baño, si deja que le escuchen o si no. ¿Y qué dice? O sea, ¿qué cuando estás empezando a salir con una persona, pues ni haces caca cerca, ni te echas ningún pedo cerca de la persona. Claro. Y cuando ya llevas muchos años de matrimonio, ya hablas abiertamente y saben perfectamente. De hecho, hay parejas que saben mejor que la persona cómo va al baño. O sea, es impresionante. Yo creo que también hay unos límites que hay que llegar, ¿no? Pero claro. Hay personas Hombre, siempre hablando desde un punto de vista también de respeto hacia la otra persona, que me imagino que aquí muchos es que a veces que van las parejas a la consulta y uno habla del otro y es curioso, sí. Qué fuerte. Pero bueno, eso es confianza, ¿no? Eso es que ya has pasado esa barrera no hablo del tema y no puedo hacer deposición en frente de mi pareja o en la misma habitación, en la misma casa incluso.
Wow, wow. No, esto es un temón para profundizar, no solamente temas de salud, sino también de la parte psicológica y social. Temas psicológicos, Sí. Porque de hecho, yo misma en mi propia experiencia digo, ¿no? Hablar de estos temas de estreñimiento, de ir al baño, no sé qué, lo haces hasta de un punto de vista de broma, de risa, ¿no? Con las amigas o tal, o sea, pero no de un punto de vista natural, de un punto de vista, pues, eso, ¿no? De tu estado, de hablar de tu estado de salud, de cómo estás realmente. Pero lo hablas con tus amigas, porque yo conozco muy poca gente. Yo ahora porque hablo mucho de estos temas, y entonces a mí me vienen y me cuentan todo, pero no se habla tanto. O sea, yo he ido en viajes con amigas que hasta el 5.º día no dice, que no he hecho caca todavía, ¿sabes? Wow. Entonces, sí. Yo creo que también depende mucho del nivel de confianza. También puede ser, sí, pero depende claro. del núcleo social, del país incluso. Claro. Hay gente hay países que hablan más o menos de esto. ¿Verdad? Sí, sí. Es hay verdad. países que están más restringidos, Latinoamérica. Que son más cerrados en esos temas, ¿no? Un poco más, sí. Yo lo que he visto en mi experiencia, sí. Claro. Bueno, si hablamos también de... No sé, se me ocurre la hora ideal de defecar, ¿no? O sea, no sé si existe eso de la hora ideal o cuando quizás estás más relajado, no sé si tiene que ver con eso. ¿Es por la mañana, por la tarde, por la noche? ¿Qué has visto tú? Sí, a ver, sería extraño que todo el mundo tuviese la misma hora ideal porque colapsaríamos el sistema de fontanerías. Esto obviamente no puede ser, pero sí, normalmente por la mañana es mucho más fácil y la gente te lo cuenta, ¿no? Que es mucho más fácil por la mañana. ¿Por qué? Porque por la mañana nos despertamos nosotros, se despierta nuestro colon, que intenta mover todos los residuos que se han quedado por la noche estancados, y luego si aprovechamos y desayunamos, eso nos da un estímulo mucho mayor gracias al reflejo gastrocólico, que hace que cuando se llena el estómago de alimentos se empuja en la parte final del colon para vaciarse, y luego si le añadimos un café pues es mucho más fácil, ¿vale? Claro. Porque sumamos 3 cosas que nos permiten tener una defecación satisfactoria normalmente. ¿Qué pasa? Que si sales a trabajar y no te tomas el desayuno en tu casa, y no te tomas tu café en tu casa, y no te relajas el tiempo suficiente, pues no vas a poder tener una defecación satisfactoria por la mañana. Por eso yo insisto mucho en aprovechar estos momentos, ¿no? Si incluso levantarse un poquito antes para intentar hacer una rutina defecatoria. ¿Se puede tener rutina defecatoria? Se puede entrenar, ¿vale? Sí. Necesitas paciencia, necesitas como lo que digo yo muchas veces, tener mucho tiempo, pero no usarlo todo. Es decir, mucho tiempo para que tú estés lo suficientemente relajado, porque necesitas que tu cuerpo esté relajado. Si estás estresado, es difícil hacer deposición. Vale. Necesitas ese tiempo de relajación, de estar con calma, desayunar con calma y tener tu momento. Si tienes prisas, te levantas 5 minutos antes de salir o antes de despertar a tus hijos, pues vas a tener muy, muy poquito tiempo y vas a estar estresado y no vas a conseguir probablemente defecar. Pero no pasa nada, que tampoco tiene que ser en la mañana, o sea, sí puede ser en la tarde, en el trabajo, no pasa nada. Y en la noche, no pasa nada, es que todo está bien, siempre que sea satisfactorio, que no fuerces nada y que sea placentero, está fenomenal, cualquier hora. Pero es verdad que fisiológicamente tenemos un poquito más de posibilidad por la mañana. Vale. También había escuchado, bueno, esto como comentarios que se van haciendo, ¿no? Nada de ningún profesional ni nada, ¿no? Pero el hecho de estar mucho tiempo en el baño que puede ser dañino para tu salud, es decir, mucho tiempo, me refiero más de 10 minutos sentado en el váter, que es un problema. ¿Qué piensas tú acerca del tiempo que deberíamos estar? Pienso que nadie se debería llevar un móvil al baño. Eso, porque claro, tú le preguntas a las personas, tú no, pero yo le pregunto mucho cuánto tiempo pasa y dicen, no, poquito tiempo, 5 minutitos. ¿Y te llevas el móvil? Dice, sí, pero yo no veo casi nada. No, si te llevas el móvil vas a estar más de 5 minutos seguro. Claro. O sea, entre más tiempo estés sentados, sobre todo por la forma del váter y por la posición en la que estás, vas a poner mucha más presión, por ejemplo, en tus hemorroides y vas a terminar teniendo problemas en el futuro por esto. Entonces lo mejor es ir cuando tienes ganas, estar, si puedes, 5 o 10 minutos máximo. Si no puedes, pues te vas, haces algo, haces ejercicio, te mueves y luego vuelves cuando tengas ganas, porque si no, al final vas a estar forzando. Si estás sentado en el váter, vas a terminar forzando y vas a terminar congestionando esos plexos hemorroidales que están abajo. Entonces, claro, lo mejor es ir con ganas y no llevarte el móvil. Wow, gran tip, ¿eh? Gran tip para implementar esta rutina defecatoria que me parece ideal. ¿Cómo dirías que serían así como los pasos en el mundo ideal, como mencionaste anteriormente, ¿no? ¿Cómo sería ese paso ideal para tener ese proceso defecatorio placentero? Bueno, ideal es lo que sea para cada persona, pero mucho nos va a ayudar eso, acudir justo cuando tenemos ganas, porque
la caca no es como el pis, o sea, no está esperando en la vejiga a que tú, oye, tengo que salir, voy a abrir un poquito el esfínter y hago pis. No tiene nada que ver, porque la caca no espera abajo en el recto, sino espera un poquito más arriba en el colon, en una parte que se llama el sigma. Entonces, mientras está en el sigma, tú no sientes nada. Cuando tienes el impulso de esa peristalsis, ese movimiento del colon que te lleva las heces hacia el recto, es cuando tienes la sensación en tu cerebro. Entonces, cuando tengas esa sensación, pues tu cerebro acepta o no la llamada, si es socialmente aceptable, vas al baño, entonces idealmente vas lo más cerca posible de la llamada, porque si esperas mucho tiempo, esas heces vuelven al colon más arriba, a su sala de espera, y entre más tiempo pasen, más duras van a ser. Entonces vas justo después de la llamada, idealmente te pondrías en una posición de cuclillas. Pero los váteres modernos no tenemos la posición de cuclillas porque ya son eso muy hace altos. Tiempo se perdió, ¿eh? En ciertas culturas se mantiene. Todavía. En la India y en Japón todavía tienen ese tipo de baños. Pero bueno, vas a tu váter normal. Lo que puedes hacer para simular las cuclillas es poner un típico banquito de esos de los niños de subirse al lavamanos. O bueno, hay unos que venden especiales para el váter. O si no, unas cajas, unos libros, la papelera del baño, lo que sea, para intentar que las rodillas, o sea, poner los pies allí en el banquito y que las rodillas no queden por encima de la cadera. De esta forma es mucho más anatómico la defecación porque mejoramos el ángulo que hay entre el recto y el ano. Vale. Y se relaja más el suelo pélvico y podemos hacer una defecación más satisfactoria. Increíble, me parece súper tip, ¿eh? Es un tip que es muy fácil de conseguir. Es muy fácil. Es que hoy puedes coger una caja y ponerla en tu váter o la papelera del baño o la pared, hay gente que se apoya en la pared, o un banquito de estos que no cuestan mucho, y lo tienes en tu váter y ya siempre, si lo haces siempre en esa posición, estarás dañando menos el suelo pélvico, por ejemplo. Vale. Ahora acabas de hablar acerca de el aguantarte el defecar, ¿no? Se ha hablado mucho acerca de qué es lo que puede pasar si te aguantas de hacer pipí, por ejemplo, o sea, y tiene consecuencias muy serias también para el hígado, bueno, para tu sistema en sí, pero el defecar, ¿qué consecuencias tiene aguantarse? Entre más tiempo esperes, por ejemplo, tienes un impulso de ganas de hacer caca, ¿va? Las heces van del sigma al recto, te da la sensación, ¿vale? Si tú ignoras esa llamada, pues tu recto va a empezar a pensar que no es suficiente cantidad, ¿no? Entonces se va volviendo cada vez, en mucho tiempo obviamente, no es de un día para otro, se va a volver cada vez menos sensible. Y eso quiere decir que cada vez necesitas más cantidad, o sea, tienes que esperar hasta que lleguen más cantidad de heces para que te dé la señal siquiera. Es que hay gente que no tiene ni siquiera la señal. Tiene una cosa que se llama hiposensibilidad rectal y es una causa de estreñimiento. Si tú no sientes que tienes ganas de defecar, no sabes cuándo es el momento ideal. Entonces, al final, mucha gente termina yendo al baño por ir en algún momento para intentarlo, porque no tiene sensación. Entonces tenemos que recuperar esa sensación con esas personas. Sí. ¿Y eso tiene alguna razón de ser? O sea, ¿es algo fisiológico? El recto se va distendiendo cada vez más y cada vez necesita más volumen para llenarse. Y al final la señal es una distensión de la pared, o sea, es una pared que se estira porque se llena y esa distensión es lo que hace que te mande la señal del cerebro. Si no tienes esa distensión o cada vez el recto es más grande, necesitas más cantidad para mandar la señal. Alguna vez había escuchado, ¿no?, que cuando no defecas, ¿no?, esas heces que se van acumulando dañan en el sentido, pero que no dañan en tu sistema en sí, sino que genera como un efecto de que se pudre por dentro, ¿no? Ay, no. Pero eso lo he escuchado. Sí, se escucha. Esto no. O sea, no va, por más que si pasa mucho tiempo en el colon, las heces lo que va a hacer es secarse. Pero la teoría de la autointoxicación, que está, bueno, esto es de los ingleses, de un cirujano inglés que promovió esta teoría diciendo que entre más tiempo pasen las heces en el colon, más toxinas llegan al tubo digestivo y de tubo digestivo a la sangre. Y eso daba problemas, bueno, esto es su explicación, daba problemas desde calvicie, niebla mental, montones de problemas que no tienen nada que ver. Eso se ha demostrado que no es así.
O sea, el colon está hecho para tener las heces y para transportarlas y para hacer la evacuación. Es su función natural. No le pasa nada, no se daña, no se intoxica el cuerpo por tener las heces dentro. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos estreñimiento y tenemos muchas más tiempo entre defecación y se acumulan más las heces, nosotros al final nos empezamos a llenar de gases y nos sentimos hinchados y malestar general. Pero no es que nos estemos intoxicando. Es que pues nuestro tubo digestivo necesita vaciarse de vez en cuando. Y entre más tiempo están las heces ahí, pues también se fermenta más y más gas produce y nos sentimos un poco peor. Vale. Pero no es por intoxicación, Vale. no te genera inflamación. De hecho, el colon sufre cuando no tiene heces dentro. O sea, cuando nosotros operamos cierto tipo de cirugías y derivamos las heces hacia otro lado, por ejemplo, hacia un estoma, y queda parte del tubo digestivo sin heces, esa parte del tubo digestivo sí que sufre por no tener su función y cuesta recuperarlo. O sea que, al contrario, el colon está hecho para tener heces y está contento así. Lo que tenemos que darles un ritmo suficiente para que vaya circulando todo con normalidad. Pero no deberíamos dejarlo ni limpiarnos el colon, ni ponernos esas hidroterapias del colon para limpiarnos. Eso no tiene ningún sentido. No, o sea, no desintoxicas nada. Lo que desintoxica es tu hígado y otros órganos de tu cuerpo, tus pulmones, tu piel, pero no es una cuestión de dejar las heces más tiempo allí, no. Vale, qué bueno aclararlo, porque ahora sí que vamos a entrar al tema, por ejemplo, de laxantes, ¿no? Que muchas veces usamos para distintos fines, de los principales el estreñimiento, ¿no? ¿Qué piensas tú acerca? Porque no sé si se llega a satanizar tanto el uso de laxantes o no. ¿Cuál es tu punto de vista con relación a esto? Se está satanizando mucho. O sea, de hecho, incluso entre la sociedad médica y sanitarios estamos demonizando el uso de laxantes y hay tipos de estreñimiento que no tenemos otra opción más que laxantes, porque si tenemos un estreñimiento que es a nivel primario del colon, que el colon funciona mucho más lento, es la única solución que tenemos. O sea, no tenemos más solución. Como cuando no te funciona el páncreas o no te funciona el tiroides, tienes que tomar tratamiento de forma crónica. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene mucho miedo a tomar laxantes y lo que hacen es, en vez de tomar laxantes de farmacia pautados por el médico, se van al herbolario, se compran el laxante natural, entre comillas, que ven y se lo toman de forma puntual. Tienen defecaciones así como muy explosivas, son mucho más fuertes esos laxantes normalmente que los que mandamos nosotros en consulta. Entonces tiene esa defecación explosiva, con mucho malestar, tienen que estar incluso todo el día en el baño, porque claro, y luego dejan de tomarlo, esperan un tiempo, en vez de tratarlo de forma constante para tener un ritmo en sus tripas, lo que hacen es tomarlo de forma puntual, luego esperar y cuando ya están que no pueden más, vuelven a tomar un laxante fuerte, se purgan como entre comillas, ¿no? Y volvemos a ese ciclo, por miedo a tomar un tratamiento crónico bien pautado, con unos estudios detrás, con una dosis adecuada para la persona. Entonces estamos haciendo un flaco favor demonizando los laxantes, que son un tratamiento que por una parte es el más utilizado, uno de los más vendidos, pero mal utilizado, porque no lo estamos dando en las dosis adecuadas y con la intención adecuada y en los pacientes adecuados. Porque, por ejemplo, si tu estreñimiento no depende del colon, de nada te sirve tomarte laxantes. Necesitas tomar otro tratamiento o hacer otro tratamiento específico para tu tipo de estreñimiento. Es muy importante saber el tipo de estreñimiento, porque no todos responden a laxantes. Exacto, y naturalmente, o sea, como una persona sin acudir al médico podría, no sé si podría o no, identificar que puede usar laxantes o que un laxante le puede ser efectivo. Es que es difícil decirlo así públicamente, claro. porque luego hay muchos tipos de problemas que necesitan atención médica o de estas banderas rojas, ¿no? Que tampoco tenemos que tener un poquito de cuidado en los consejos de salud que damos, porque hay personas que un cambio en el ritmo intestinal significa algo más, significa, por ejemplo, una primera señal de un cáncer de colon o un sangrado. Puede ser que sea hemorroides, pero a veces es un cáncer de colon. Entonces, esos consejos para todo el mundo, ¿vale todo? No. Yo creo que para tomar medicación crónica lo mejor es acudir al médico, porque lo que te diga aquí no va a aplicar a todo el mundo y tenemos el riesgo de crear problemas. O que la gente luego no quiera ir al médico. Eso es. Eso es. ¿Cómo entonces identificamos un estreñimiento puede ser ocasional de un estreñimiento que ya luego se convierte en algo crónico? Ocasional normalmente está asociado a algo que ha cambiado en tu vida. Por ejemplo, te has ido de viaje, te has tomado una medicación nueva,
¿vale? Eso nos tenemos que acordar un poquito de qué ha pasado en nuestra vida. Has tenido un evento traumático, por ejemplo, estás pasando por un duelo, eso lo vemos mucho, ¿no? Personas que tienen algún tipo de estrés psicológico fuerte y eso les afecta al ritmo intestinal. O sea, es algo, tienes que buscar un poco a tu alrededor, ¿no? En ese periodo de tiempo, y a veces la gente no lo piensa hasta que no se lo pregunta, o sea, no relaciona que un evento fuera de sus tripas puede ocasionarle estreñimiento en ese momento. Pero bueno, hay que mirar un poquito para atrás y analizar qué ha cambiado en mi vida. Entonces, normalmente revirtiendo la causa, podemos volver a nuestro tránsito habitual. Hay veces que sí que tenemos que es un cambio un poco más para siempre, entre comillas. Por ejemplo, después del embarazo cambia mucho nuestro cuerpo. Entonces, hay veces que ha cambiado la forma de ir al baño para siempre y tenemos que ver esta nueva normalidad que tenemos, pero bueno, las tripas y con todo, después del embarazo cambia mucho todo, entonces tenemos que ver en qué quedamos, porque quizás no volvamos a lo de antes del embarazo, sino trabajar con esta nueva normalidad. Vale. ¿Y un estrés crónico? ¿Cuáles serían como los síntomas típicos de, mira, esto es que tienes que ir al médico ya? El estrés crónico puede afectarnos tanto a nivel del tránsito intestinal como de dolor abdominal. Hay gente que es mucho más sensible, ¿no? Y tiene las tripas un poquito más sensibles, y ese estrés crónico se puede manifestar en trastornos del eje intestino-cerebro. Por ejemplo, puede precipitar a personas que tienen síndrome de intestino irritable con estreñimiento, puede precipitar esos síntomas o esos síntomas, sobre todo dolor abdominal y cambios del ritmo intestinal. Entonces, sí, y hay que tratarlo en este tipo de casos de estrés crónico, hay que tratarlo desde varios puntos de vista. O sea, de nada sirve dar solo medicación o tratar solo el estreñimiento, tenemos que tratar, bueno, toda la persona y todo el eje del intestino y del cerebro, porque somos una persona y hay que tratarnos de forma global, ¿no? No solo un órgano en concreto, sino todo la persona en general, ¿no? Porque si no nos quedamos un poquito cojos, sobre todo en estos temas más complejos como los trastornos del eje intestino-cerebro, como el intestino irritable. Uh-huh. ¿Cuál es la relación entre nuestro cerebro, ¿no? O sea, y obviamente nuestro sistema intestinal, o mejor dicho, ¿no? El proceso mismo de defecar, ¿cómo se relaciona eso? ¿Cuál es el impacto? Por favor, cuéntanos un poco más de esto. Mucho. Bueno, el cerebro al final es como yo le digo, el CEO del cuerpo, el jefe, ¿no? Que está vigilando todas las decisiones del cuerpo. Es verdad que delega parte de sus acciones al sistema del intestino, el sistema nervioso entérico, para que él tenga un poco de autonomía, pero al final es el que toma la decisión. Entonces, el cerebro influye en la defecación, por ejemplo, en responder a la señal que decíamos antes cuando el recto siente que tiene heces, la señal de defecar, que nos da permiso es el cerebro. O sea, si tú ves que estás en una situación, yo que sé, estás caminando por la calle y no tienes un baño cerca, pues el cerebro tiene que abortar la misión de la defecación, porque no es socialmente aceptable o no tienes las condiciones ideales, o etcétera. Entonces, el cerebro es el que decide en ese caso de la defecación. Y si el cerebro decide que no se pone en marcha el mecanismo defecatorio y vuelve todo a su sitio. Entonces, el cerebro es el principal protagonista de esto. En el resto de funciones del tubo digestivo, pues es que desde la digestión empiezan en el cerebro, porque cuando nosotros pensamos en comida ya estamos salivando, ya estamos secretando jugos gástricos, ya se está empezando a mover todo. O sea, el cerebro es fundamental para todo el proceso digestivo, para la motilidad intestinal. O sea, si nosotros tenemos un estrés agudo, algo que está pasando, pues estamos muy nerviosos por algo, un evento, una entrevista de trabajo, un examen, lo que sea, pues esto va a afectar a nuestro tubo digestivo, porque al final existen dos sistemas nerviosos que son los autónomos, ¿no? Que son los que delega el cerebro, o el sistema nervioso central, que son el sistema parasimpático y el simpático. El simpático es el que nos ayuda a responder a ese estrés agudo, a esa lucha, huida, tengo que responder rápido, tengo que resolver este asunto que puede, inicialmente podría atentar contra mi vida, por ejemplo. Si estamos en la selva y nos viene un león y nos ataca, pues no tenemos tiempo de hacer una digestión o defecar. O sea, tenemos que huir o luchar contra el león para salvar nuestra vida. Y luego tenemos el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos ayuda a la digestión, a la defecación, ¿vale? Y también otras funciones. Pero en el tubo digestivo es esto. Entonces necesitamos estar relajados para que funcione todo lo que es la digestión
y la defecación también. Si nosotros, por eso decíamos lo de la mañana, ¿no? Si sales estresado con 5 minutos antes de ir al trabajo, pues no vas a tener la relajación suficiente, o sea, va a estar más activo el sistema nervioso simpático para salir corriendo. Claro. Necesitas esa relajación para que funcione todo el tubo digestivo, que es al final necesitamos ese equilibrio entre uno y otro, ¿no? Para que funcione todo nuestro cuerpo de forma equilibrada, no solo deberíamos tener el sistema simpático o solo el parasimpático, sino en el equilibrio. Yo creo que está la clave. A esto recuerdo también como, casos, esta frase típica, ¿no? Estoy cagada, ¿no? Esa frase que me parece, ¿no? Estoy cagada, como estoy nerviosa, estoy estresada, pero también es como que esa sensación de que sienten algunas personas de que cuanto más estrés, cuanto más ansiedad, como que sienten más necesidad de pasar al baño, o sea, de cagar. Sí. Entonces, ¿necesariamente está relacionado con estar relajado o no estar relajado o estar estresado? Lo que pasa es que, claro, hay personas que cuando están estresados en ese momento agudo, una reacción del tubo digestivo es, pues me deshago de todo y paso de absorber. Entonces me deshago de todo, digamos, es una forma, digamos, fácil de explicarlo, ¿no? Pero me deshago de todo y ya no me preocupo con manejar estos alimentos o estos residuos. O sea, ya está, lo expulso y ya me olvido y me concentro en esto. Y hay personas que le pasa lo contrario, que se paraliza totalmente el tubo digestivo y se estreñe mucho más. Pero eso es muy frecuente, lo de la diarrea cuando estamos nerviosos y tenemos un evento, sí que es frecuente, sí. Justo, por eso te quería preguntar eso. Bueno, cerrando el tema también de los laxantes, porque trajiste también un tema súper interesante, que es la naturopatía, ¿no? O sea, recurre a lo natural para poder solucionar el estreñimiento. ¿Qué cuidados deberíamos tener o cómo podemos hacer uso de los laxantes quizás de una manera un poco más responsable en nuestro día a día? Idealmente pedir ayuda con el médico, porque hay mucho marketing con los laxantes también. Ahora se ven en los supermercados. En cualquier supermercado tienes laxantes o con dibujitos así de tubo digestivo. Entonces, esas dosis que tienen esos laxantes no las sabemos, no tienen estudios detrás, aunque hay veces que algunos componentes sí que pueden ser vistos en estudios, a esa dosis no lo conocemos, entonces es más difícil de controlar. Y ya te digo que a veces lo que suele hacer es un efecto muy pobre, o sea, que no es suficiente, o todo lo contrario, porque no sabemos exactamente cómo controlarlos. Y además que los suplementos que no pasan por las regulaciones de las farmacéuticas tenemos menos control y tienen menos control. Pasa mucho con los probióticos, ¿no? Los probióticos no pasan por el filtro de las farmacéuticas. Eso es un temor, ¿eh? ¿Qué piensas tú acerca de los...? Porque está de moda, prebióticos y probióticos, no sé, de todo tipo, de todas las cepas posibles, que ahora se comercializa tanto. ¿Realmente ayuda esto? El estreñimiento, que se sepa, que tengamos certeza de que un tipo de probiótico ayude. Hay alguno en un estudio que sí que parece que puede ser, pero los mismos autores te dicen que, ojo, que esto todavía no se sabe bien, no lo podemos poner en ninguna guía clínica, no está en ninguna guía clínica los probióticos. Y esos son los probióticos de farmacia, que están estudiadas la dosis, que sabemos cuánto llega al colon, cuántas cepas, etcétera. Ahora, los probióticos que te venden por ahí en el supermercado, que no sabemos si llegan, si alguno llega vivo o no, eso no tiene ningún sentido. Y ya los probióticos naturales de los alimentos fermentados, que ya eso sí que no tenemos ni idea de cuánto llega, cuánto hay, ni cuáles son. No, o sea, no está en ninguna guía clínica, no está demostrado, y los probióticos es que tienen mucha industria detrás que se está lucrando mucho de toda la moda de los probióticos. No digo, ya no me voy a meter en otros temas, ¿no? Pero en el punto de vista de salud digestiva solo hay 4 recomendaciones para el uso de probióticos, que la mayoría no son cosas comunes que tengamos, o sea, no para las diarreas, para los gases, para el estreñimiento, no tiene evidencia. Entonces no lo podemos recomendar porque sería irresponsable recomendar algo que no tiene evidencia y que son normalmente bastante caros. Wow. O sea que no nos podemos fiar de esto. No gastes tu dinero en probióticos. Gástalo ahora en mismo. Un dietista nutricionista que te ayude a comer mejor antes de los probióticos. Claro. Lo que pasa es que es fácil
me tomo una pastilla y creo que ya voy a solucionar el problema. En vez de hacer esfuerzo, ¿no? Porque Claro. eso no me supone esfuerzo, tomar una pastilla. Y si hablamos de alimentación, se escuchaba mucho, bueno, ahora no sé tanto, pero sí hubo una moda de los yogures con probióticos, ¿no? Que te ayudaban a ir al baño, Sí. ¿Qué desierto hay en eso? Tampoco. No, me temo que no. Pues No. ya te digo que sí, los probióticos de farmacia Claro. no han demostrado que a una persona en particular justo tomando yogur, porque a mí me ha pasado de pacientes y me parece fenomenal y yo se los dejo que lo sigan tomando. Pero que lo podemos recomendar para toda la población, no. No tiene sentido, porque no tiene evidencia. Es que, ya te digo, los probióticos de farmacia que venden en sus cajitas, que sabemos exactamente la dosis, la cepa, etcétera, no tenemos evidencia en los estudios, pues el probiótico, entre comillas, que pueda existir en el yogur, tampoco tenemos evidencia. Además que, claro, ahora se le llama probiótico a todo, pero para llamarse probiótico tiene que haber demostrado beneficios para la salud. No todas las bacterias que le metas a un yogur son probióticas. Wow. Entonces es complicado. Hay que tener Y hay cuidado. mucha industria detrás, por supuesto. Ahora sí que consejos de alimentación, por favor, danos todo, porque aquí es como... Y yo te voy a preguntar muchas cosas, porque aquí hay mucho dicho y no sé qué de verdad hay en todo eso, ¿no? Pero si hablamos de alimentación, el que más he escuchado siempre ha sido el kiwi, ¿no? El kiwi que tiene un montón de fibra, sobre todo. ¿Qué desierto hay en esto? Realmente el kiwi es la fruta por excelencia. ¿Qué otras alternativas tenemos? A ver, no es el que más fibra tiene, el kiwi. No. Tiene azúcares especiales que nos ayudan al tránsito intestinal y tiene muchos estudios detrás, de verdad. Okay. No sé si porque pues, ha habido interés especial en el kiwi o realmente es mejor que cualquier otra cosa. ¿Vale? Pero es verdad que el kiwi sí que tiene bastante evidencia de que mejora el tránsito intestinal y para la gente que tiene síndrome de intestino irritable también ayuda a que sea todo más fluido y menos doloroso. Pero realmente la fruta que te guste y la verdura que te guste. O sea, no tienes por qué forzarte. Es que lo de forzar no está bien en ningún contexto. Ni forzarte para ir al baño, ni forzarte a tomar ningún alimento que no te guste. O sea, lo mejor y lo más sostenible en el tiempo para ti es que vayas cambiando tu alimentación y que incorpores alimentos que te gusten. Que idealmente todos sean de origen, o la mayoría sea de origen vegetal, es decir, frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y semillas, eso sería lo ideal, para llegar a esos 25 o 30 gramos de fibra que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud al día. Y es complicado hacerlo si no tienes una alimentación basada en alimentos de origen vegetal. Desde luego las dietas cetogénicas y esto son muy deficitarias en fibra, obviamente. Entonces, el kiwi sí, si te gusta, perfecto. Si te gusta, está de temporada, es barato, perfecto. Tómalo y hay gente que le ayuda mucho, pero hay gente que le ayuda a la papaya o el mango. Es que me da igual. La fruta que más te guste y sí que intenta, bueno, esa fruta te la tomas dentro de un contexto de una alimentación basada en plantas, que es lo que decimos, ¿no? Todo lo que sea de origen vegetal. Y tú hablabas ya de las recomendaciones que había acerca de cuánto deberíamos consumir de fibra. ¿Cómo lo podemos traducir eso en cantidad de fruta, por ejemplo? Son como 5 raciones de frutas, 4 de verduras, 3 de cereales integrales, 2 de frutos secos y semillas, más o menos. Pero básicamente tú, para no obsesionarnos con esto, sí, claro, en no el poner plato, una balanza ahí, claro, esta cantidad, ¿sabes? En el plato intenta que la mayoría del plato sea de origen vegetal. O sea, si te tomas un filete de pollo y un poquito de ensalada, pues eso no vas a cumplir al final del día con la cantidad de fibra recomendada. Entonces, intentar que todo lo que puedas. Si te vas a tomar un yogur porque te gusta, pues intenta añadirle frutos secos, semillas, fruta, ¿no? Todo lo que sea que puedas incorporar. Yo creo que es más fácil decir incorporar cosas que quitar cosas, ¿no? En vez de decir vamos a quitar el filete de pollo, sino vamos a incorporar todos los alimentos de origen vegetal que podamos dentro de nuestra alimentación y adaptándonos a lo que nos guste. Pero bueno, para esto yo creo que lo más fácil, lo que decíamos antes, en vez de invertir en probióticos, invierte en dietistas nutricionistas, claro, ¿no? Que te puedan ayudar a seguir ese camino, ¿no? A llegar a esa cantidad de fibra de forma progresiva y con algo que sea sostenible para ti a largo tiempo. También hay un dicho acerca del agua, ¿no? Que al mismo tiempo que consumes fibra, porque la fibra necesita del agua para su mejor procesamiento, mejor dicho. Es verdad que necesitamos consumir 2 litros de agua al día para regularizar nuestro...
Depende del contexto, es que igual son 2 litros, igual son 3 litros y claro, depende de la sed. O sea, lo más sencillo para saber la cantidad de agua que necesitas es seguir tu mecanismo de la sed, que es el que te va a avisar si necesitas más o menos agua en el día. O sea, eso de si necesito beber 3 litros de agua para el estreñimiento es un mito. O sea, totalmente un mito porque por más que tú aumentes 1 litro más de agua en tu alimentación, tu tubo digestivo maneja unos 7-10 litros de agua. 1 litro más no le es nada, ¿vale? En cambio, si seguimos nuestro mecanismo de la sed, sabremos exactamente, pues si estamos en verano en la playa, en un sitio muy caluroso, igual necesitamos más de 2 litros de agua. Y si estamos en un sitio de invierno y comemos mucha fruta con mucha agua, pues igual no necesitamos tanto. Es que la alimentación también tiene agua. O sea, y sobre todo esa fibra que viene de las frutas, verduras, ya está hidratada. Entonces es mejor comerlo de alimentos de verdad que de suplementos de fibra, por ejemplo. Vale. Yo a este punto, yo tengo un problema, ¿no? Y es que yo de tomar agua, de beber, lo tomo, evidentemente, pero no es como mucha cantidad en comparación a qué, ¿no? También, claro. ¿No? Que, por ejemplo, mi marido, que se toma 2-3 litros de agua al día, pero es que literal, ¿no? Y yo no logro terminarme ni una botella pequeña de agua, ¿no? Pero es que realmente digo, ¿tienes sed? Sí escucho a mi cuerpo y cuando tengo sed tomo agua, bebo agua, ¿no? Pero me parecía extraño, ¿no? Y digo, ¿será que aquí tengo un problema de que realmente necesito beber más agua o no? Pues fácilmente puedes mirar el nivel de hidratación de tu cuerpo mirando el color de la orina. Si es una orina muy clarita, mucha cantidad, pues normalmente está bien hidratada. Porque si no tuvieses la suficiente agua, lo que hace el cuerpo es concentrar la orina y retener el agua. Claro. O sea que eso es un buen indicador. Pero en general, beber en función de la sed. O sea, es que cada uno tiene una actividad física diferente, suda de forma diferente, come diferentes alimentos. Igual tú comes más frutas que él. Sí. Es que es muy difícil comparar, pero es que es muy preciso nuestro mecanismo de la sed. A menos que seamos niños muy pequeños, que obviamente, o ancianos muy mayores, o algún tipo de problema especial, que por lo que sea no tengan la capacidad cognitiva o no tengan acceso al agua. En general, los adultos y los niños pues tenemos perfectamente ese mecanismo súper bien calibrado para lo que necesites en cada momento. ¿Cuáles dirías como los 5 alimentos por excelencia que no deben faltar para una persona que ya está empezando a sufrir de estreñimiento? Es que, claro, eso es muy, muy relativo, ¿no? Porque si yo te voy a decir el kiwi, la ciruela, la avena, y si a ti no te gusta ninguno de esos, ¿qué hacemos? Es que te vas a forzar, es que eso es lo que no podemos. Pero claro, es que es lo típico, ¿no? Que te doy la receta súper infalible para el estreñimiento y mezclas esto, celery, zumo de limón, agua. Eso no tiene ningún sentido porque no funciona para todo el mundo y no es sostenible para todo el mundo. Te estás obligando a comer algo que quizás no te guste. Y sobre todo que no todo el mundo necesita, no todo el mundo, el tipo de estreñimiento que tenga va a responder a un aumento de fibra. Entonces, vamos a ver primero qué tipo de estreñimiento tienes. Vamos a ver cuáles son tus gustos, si realmente necesitas consumir más fibra o no, y de ahí vamos para adelante. Pero decirte 5 alimentos mágicos para mejorar el estreñimiento, me temo que ese titular no lo tenemos porque no es una fórmula única para todo el mundo. Está bien, yo creo que hay que normalizar el hecho de que, conecta con esos alimentos que realmente disfrutas en tu día a día. Es que es más fácil. Y que sean naturales, es decir, que no sean ningún tipo de procesados, que conserven eso, ¿no? Un alimento natural y asegurarte de que lo tengas en tu alimentación. Es más sostenible, porque si no vas a sentir que estás haciendo dieta y en el momento que te canses ya vas a volver a tus hábitos. A mí me pasa con el tema del ciruelo, por ejemplo, que lo recomiendan muchísimo, pero ¿No te gusta? Sí, no me gusta. A mí tampoco, y ya está, es que no te lo tienes que comer. Igual te gusta mucho más el plátano y está fenomenal. O sea, no tenemos que demonizar ni ensalzar a todos los alimentos porque no es para todo el mundo. Claro. Sí. Hay un tema aquí, si hablamos de alimentación, de la carne roja, que se ha escuchado muchísimo, ¿no? Que el consumo excesivo de carne roja producía cáncer de colon. ¿Qué evidencia hay con relación a esto? Sobre todo la evidencia está en los cárnicos procesados, que incluyen el jamón serrano,
aunque tengamos muchos detractores ahora y haters gracias a esto. Aquí se van a ofender, ¿eh? Claro, pero todo lo que es salchicha, salchichón, todo lo que son cárnicos, o sea, productos de carne procesada, Sí. y el jamón serrano es un tipo de procesamiento, sí que están relacionados con el cáncer colorectal, ¿vale? O sea, Y sí. se recomienda evitar el consumo. En la carne roja recomiendan disminuir el consumo. No tiene tanta relación tan directa como los cárnicos procesados, pero sí que recomiendan disminuir el consumo porque sí que puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal. Entonces, sobre todo los cárnicos procesados, eso sí, intentar eliminarlos o comerlos lo menos posible, y la carne roja, disminuir el consumo lo máximo que podamos. Ok, muy bien. Y priorizar pues cosas que nos protegen, como son la fibra y los alimentos de origen vegetal. Muy bien. Si hablamos del estreñimiento también y el estrés, ¿qué relación existe con, con nuestros niveles de estrés, nuestro estado emocional y el estreñimiento? Influye mucho en cuanto a la motilidad del intestino, o sea, lo rápido que se mueve el colon o lo lento. El estado emocional es una de las causas que se le atribuye al estreñimiento secundario a esos estados emocionales, o puede precipitar otro tipo de causas, ¿no? Tanto a nivel del estreñimiento del colon, el estrés puede influir negativamente, ¿vale? Hacer que todo se mueva mucho más lento. Tanto a nivel del suelo pélvico, el estrés puede hacer que se relaje menos el suelo pélvico y nos cueste, y tengamos ese problema de defecación obstructiva, ¿no? Nos cueste más defecar. Entonces, en ambas ramas me temo que el estrés afecta bastante negativamente. Por eso, en muchos casos de estreñimiento, sobre todo los que son más complejos, recomendamos psicoterapia en muchas personas, porque tiene que ser un manejo de todo, pues desde el punto de vista nutricional, en el mundo ideal, ¿no? Que no siempre se puede hacerlo, pero en el mundo ideal deberíamos contar con un dietista nutricionista, con un médico gastroenterólogo, cirujano colorectal, etcétera, para manejar la parte médica, y con un psicoterapeuta para ayudarnos a la parte del manejo del estrés, porque nosotros podemos tratar la consecuencia de ese estrés, pero no vamos a eliminar la causa, ¿no? ¿Cómo estás gestionando tú ese estrés? Entonces yo creo que deberíamos trabajar todos en equipo para ayudar a la persona de global, ¿no? No solo en nuestra parcela cada uno. Sí. ¿Qué tan común tú has visto en consulta los casos de, problemas intestinales relacionados al estrés? ¿Hay un gran porcentaje de personas? ¿Cómo has visto tú esta Si situación? indagas mucho, si tienes el tiempo suficiente en indagar, ves que hay mucha relación. Lo que pasa es que no siempre tenemos el tiempo suficiente. Vale. Pero yo, el caso más extremo que vi, estaba trabajando en Inglaterra, una chica joven que venía en silla de ruedas, o sea, joven te digo 19 años. Venía empujada ahí por su abuela. Era un caso bastante dramático, ¿no? Porque resulta que esta chica lo que había era del estrés postraumático que tenía, había desconectado la parte inferior de su cuerpo, o sea, la pelvis, de la pelvis para abajo, entonces no podía caminar, no podía hacer pis, no podía hacer caca. Porque resulta que su madre era una drogadicta, que su padre era un alcohólico y que su padrastro o el novio de su madre abusaba sexualmente de ella. Entonces, el mecanismo de defensa que tuvo es desconectar su pelvis y ya no sentía nada. Entonces no sentía ni ganas de hacer pis, podía caminar físicamente, estaba todo intacto, o sea, no había ningún daño físico. Pero, claro, el cerebro al final decidió no escuchar esa parte de su cuerpo porque había sufrido tanto. Ese es uno de los casos más extremos, que por suerte no es tan frecuente, pero si indagas mucho, sí que hay cosas detrás, ¿no? Lo que pasa es que eso, no tenemos siempre el tiempo que queremos para poder indagar, claro. O no siempre la gente está tan cómoda para compartirlo todo. Wow, qué duro y qué poco se sabe de esto también. Sí, a veces pensamos que eso es un problema fisiológico y lo voy a solucionar o con una pastilla o ya está, ¿no? No siempre. Wow. Muy importante tomarlo en cuenta. Si hablamos ahora sí que no de nuestro estilo de vida, ya lo has comentado clarísimo, el sedentarismo es una de las razones clave del estreñimiento. ¿Qué recomiendas tú, no? Un poco para activarnos. ¿Cómo debería ser nuestra rutina de activación? Porque también, ojo, he escuchado que el ejercicio de fuerza a veces también puede dañar, no sé, nos puede generar hemorroides, no sé qué de cierto hay en esto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ejercicio físico nos ayudaría a mejorar el tránsito intestinal?
Sabemos que el ejercicio aeróbico nos ayuda más, o nos ayuda, pero no sabemos exactamente ni el tiempo, ni el tipo de rutina, eso no lo sabemos. Sabemos que entre más activos estemos, más se va a mover todo nuestro cuerpo y nuestro colon. Pero no tenemos una pauta justo, este tipo de rutina de ejercicios para el estreñimiento no existe. Los ejercicios de fuerza que son muy buenos para la salud en general, entonces no los podemos quitar. De hecho, no tienen por qué dañarte el suelo pélvico ni generarte hemorroides si sabes usar tu cuerpo bien, ¿vale? Entonces, hay gente que, claro, toda la presión de levantar peso lo lleva hacia la pelvis o hacia el recto, pero si sabes activar bien tu suelo pélvico a la hora de hacer ejercicio, no te pasa esto. De hecho, es buenísimo el ejercicio en general para la salud, para el dolor crónico y para el tránsito intestinal, por supuesto. ¿Qué pasa? Que si notas que estás teniendo problemas al levantar peso, porque hay gente que sí, que cuando hace ejercicio de fuerza, por ejemplo, nota más dolor en la zona de la pelvis, rectal, etcétera, a lo mejor es ir a una fisioterapeuta de suelo pélvico que te ayude a hacer los ejercicios bien. O sea, no es quitarte ejercicio, sino aprender a hacer el ejercicio bien. Okay. ¿Vale? Es como el CrossFit también, que se relaciona mucho a problemas del suelo pélvico, pero es peor ser sedentario. Es decir, es mejor aprender a hacer CrossFit bien y enganchar bien el suelo pélvico y levantar el peso que tú puedas, pero de forma correcta y usando una buena postura, una buena posición, a no hacer nada. Vale. Eso desde luego. Entonces el ejercicio que más te guste, porque al final es el que va a tener, el que vas a mantener a largo plazo, igual que la alimentación no es el kiwi, sino es la alimentación que más se adapta a tu estilo de vida y que más te guste para que puedas usarla o mantenerla durante el mayor tiempo posible, igual con el ejercicio. Muy bien, muy bien. ¿Cómo resumirías los 5 hábitos básicos que deberíamos tener para tener una buena salud intestinal? 5 hábitos. A ver, comer fibra, hacer ejercicio, sentarnos bien en el baño, escuchar la llamada y aprender a respirar bien. Porque la respiración está muy relacionada con nuestro sistema nervioso parasimpático, ese de la relajación, una respiración diafragmática de estas lentas y pausadas, nos ayuda a decirle a nuestro cerebro que estamos en calma o que sea mentira. Entonces hay gente que lo puede utilizar para ir al baño, para relajarse antes de ir al baño, y además, como el diafragma y el suelo pélvico actúan al unísono, al hacer respiraciones diafragmáticas, bajar el diafragma, también se relaja un poco el suelo pélvico. Entonces la respiración es súper importante o súper útil, es una cosa barata, que lo puedes usar hoy mismo, que no necesitas... Bueno, hay gente que necesita un poquito de entrenamiento, es verdad que si nos cuesta, las fisioterapeutas también nos pueden ayudar en esto, en hacerlo de forma correcta, porque no todo el mundo... O sea, como es partes del cuerpo que no estamos tan conectados, ¿no? El diafragma, el suelo pélvico, no sabemos exactamente ni dónde son, ni cómo manejarlos, ni cómo contraerlos. Entonces a veces necesitamos un poquito de ayuda para aprender a usar nuestro cuerpo, y eso es que es una inversión de por vida, porque una vez que lo sabes usar y sabes hacerlo, ya lo tienes para siempre para ti. ¿Cómo sería esa respiración diafragmática que dices? O sea, ¿cuántas veces deberíamos respirar o cómo debería ser? Más o menos, para que la gente se haga una idea al menos de cómo puedes hacer unas 3-5 respiraciones sentadas en el váter. O sea, en vez de respirar con el pecho, respiras inflando el abdomen. Vale, muy bien. ¿Vale? Intentas que la respiración sea más larga. Vale. Haces 5 respiraciones en el váter, por ejemplo, o antes de entrar en el váter, y eso te va a ayudar. Y luego cuando vayas a hacer el esfuerzo defecatorio, en vez de empujar hacia adentro de la tripa, la inflas hacia afuera y luego cierras un poquito la boca o pronuncias una F, una S, para que el esfuerzo así... Eso es una forma de aumentar la presión dentro del abdomen sin hacernos daño en nuestro suelo pélvico. Genial. Ahora bien, aquí hablamos de suelo pélvico y todos deben estar diciendo, vale. A ver, paren aquí, ¿qué es el suelo pélvico? Para las personas que no sepan o nunca se hayan enterado del suelo pélvico, ¿dónde está el suelo pélvico y por qué tiene relación con nuestro sistema intestinal? El suelo pélvico está en la parte de abajo de la pelvis, el suelo de la pelvis, que es lo que es un conjunto de músculos, fascias, que nos ayudan a mantener los órganos pélvicos en su sitio y a que no se nos salgan las tripas por entre las piernas, ¿vale? Nos cierran la pelvis por abajo, claro. Y por ahí sale lo que es la uretra, la vagina, los que tengamos vagina, y el ano. Vale. Entonces está relacionado con la función urinaria, que es la que más se conoce por el tema de la incontinencia urinaria.
está relacionado con... Justamente yo había escuchado muchísimo de eso, ¿no? Claro, que cuando la gente habla de suelo pélvico solo parece que solo yo habla me enteré del suelo pélvico y su importancia cuando me embaracé, ¿eh? Claro, o sea, lo típico. Los chicos también tienen suelo pélvico. Claro, ojo, que es un gran tema. Claro. La vagina está relacionada con la función sexual y con pues, el parto, y el ano está relacionado con la defecación, ¿vale? Entonces, es lo que nos permite abrir y cerrar de forma voluntaria para hacer esas funciones, sobre todo la urinaria y la defecatoria. Entonces, si no abrimos bien el suelo pélvico para hacer caca, vamos a tener problemas. Y si lo tenemos el suelo pélvico muy debilitado, también vamos a tener problemas de prolapsos o de incontinencias. Entonces está relacionado con todo el tema defecatorio, pero también, y muchas, luego es curioso porque cuando le preguntas a gente que viene por estreñimiento, que ves que es a nivel del suelo pélvico, le preguntas por otros temas como dolor con las relaciones sexuales y dicen que sí, o problemas urinarios y también, porque está todo muy cerquita y muy relacionado. Entonces se relacionan y afectan un tipo de síntomas o un tipo de problemas afectan a otro compartimiento del suelo pélvico. ¿Cuáles serían esas señales para identificar de que tenemos un problema con nuestro suelo pélvico? Problemas urinarios de nuevo, o sea, Sí. incontinencia urinaria Vale. o dificultad para hacer pis, o estas infecciones de orina muy frecuentes pero que nunca te encuentran ninguna bacteria en los cultivos. O que te tienes que levantar muchas veces por la noche a hacer pis, ¿vale? O seguro dolor al hacer pis también es un problema. Y que no tiene que ver con una infección. No siempre, Uh-huh. o sea, por supuesto, Claro. consultarlo, Uh-huh. pero no siempre tiene que ver con una infección, ¿vale? A nivel desde el punto de vista de la vagina o sexual, pues dolor con las relaciones sexuales, dificultad para llegar al orgasmo, sensaciones de bultos o pesadez en la vagina, si ves que se te sale algo por la vagina o sientes que estás sentado como en una pelota de golf o tienes molestias con las relaciones sexuales, pues hay que pedir ayuda también. Y desde el punto de vista de la parte de atrás, del ano y el recto, dificultad para hacer caca, sensación de que algo te está bloqueando el ano, dolor, hemorroides, fisuras, todo eso está relacionado con el suelo pélvico. Ok, y en ese caso, si alguien ya que ha leído y ha hecho check en la mayoría de ellas, ¿a quién es que debería acudir primero? Esto sería ideal, tener un comité de especialistas en suelo pélvico que te vean desde el punto de vista global. Ya te digo yo, a todas las personas especialistas que vienen aquí de medicina y demás dicen es que lo integrativo, tener o sea, una consulta en donde puedan recurrir a diferentes especialistas sería la panacea, vamos, Sí. que no sucede hoy en día. No, lastimosamente aquí no, nosotros sí lo tenemos en Inglaterra, consultas de ginecólogos, urólogos con coloproctólogos, sí que las tenemos en conjunto, pero bueno, poco a poco llegaremos a ello, ¿vale? Hay que invertir en eso y creer en eso. Pero bueno, en general profesionales, ya sean desde el punto de vista ginecológico, urológico o coloproctólogos, que tengan esa visión de verlo todo en conjunto, porque los ginecólogos que trabajan en suelo pélvico te terminan preguntando por los problemas urinarios y defecatorios. Que luego si se les escapa de las manos, pues te derivan al profesional adecuado. Igual que yo pregunto sobre problemas urinarios y sexuales, por ejemplo, y si hay algún problema, terminamos hablando entre los diferentes especialistas que valoramos y haciendo pues un plan conjunto. Claro. Así se puede hacer y sí que hay profesionales que lo hacen de esta forma, pero bueno, no siempre es tan fácil encontrarlo, eso sí es verdad. Claro, completamente, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Algún ejercicio quizás que nos puedas recomendar para trabajar el suelo pélvico y que sea sencillito, que cualquiera lo pueda hacer en su casa? Vale, los más típicos son los ejercicios de Kegel, que son los de contraer el suelo pélvico. Normalmente los contraes desde el ano porque es donde tienes más masa muscular, entonces es más fácil. Si tu suelo pélvico es como un cuenco, intentas llevarlo todo hacia arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Que no todo el mundo cuando contrae está contrayendo el suelo pélvico. Mucha gente contrae glúteos, entonces no estás trabajando. Okay. Entonces, gente que cree que está haciendo ejercicios de Kegel en su casa para fortalecer, pero no siempre lo están haciendo bien. En cualquier caso, si logras enganchar esos músculos, es importante tanto la contracción como la relajación, que hay gente que se le olvida relajar, ¿vale? Entonces, para entrenarlo y tenerlo tonificado, entre comillas, como se dice,
pero no sirve para todo tipo de problemas. Y muchos problemas de estreñimiento no es una falta de tono o una falta de contracción, sino es una falta de relajación. Y relajarlo de forma voluntaria es muy complicado. Si yo te digo ahora, Marian, relaja tu suelo pélvico. Claro, ¿cómo es? Claro, ¿Te sueltas? Claro. Entonces lo que puedes hacer es contraerlo fuerte y luego relajarlo y sentir cómo se relaja, pero no es tan fácil. Entonces, en ese caso, lo mejor es ir con un especialista, un fisioterapeuta de suelo pélvico para que te ayude, porque no es tan fácil. La respiración diafragmática te ayuda, la posición del banquito al sentarte en el váter te puede ayudar a relajarlo, pero no es la panacea. Claro. O sea, si tienes un problema de defecación obstructiva por ese suelo pélvico que no se relaja, es mucho de reentrenar a tu cerebro, mandar la señal correcta para relajarse. ¿Vale? No es una cosa que puedas hacer en casa. Me lo preguntan mucho los pacientes y me encantaría decirles una rutina de ejercicios de relajación del suelo pélvico. Sí. Hay estiramientos, hay posturas de yoga que te ayudan a relajar el suelo pélvico, pero claro, hay que individualizar un poco porque no todo el mundo es el mismo problema. Claro. De todas maneras, esta sensación que tú mencionabas, ¿no? De sostener y tal, es como cuando intentas controlar el pipí muchas veces, ¿no? Cerrar un poco eso y luego soltar. Sí, es como controlar el pipí, pero es malo cortar el chorro del pis. Claro, eso, cuidado con practicarlo cuando estás haciendo pipí. Por eso no quería decirlo así. Ahí hay que poner una nota, un disclaimer, ¿no? Hay que tener cuidado porque entonces la gente lo que hace es, me acuerdo cuando hago pis y contraigo, y entonces eso al final termina confundiendo un poco la vejiga y ya no sabe qué hacer. Pero simplemente es como la sensación, esa es más o menos la sensación que se siente, pero no lo practiques cuando estás haciendo pipí por si acaso. Eso es, disclaimer. Cuidado, disclaimer, muy bien. Muy bien. Hablamos también muchas veces de la hemorroides aquí durante toda la entrevista, ya para concretar un poco el término, ¿no? Cómo yo puedo identificar que tengo una hemorroides, cómo puedo identificar que tengo una fisura, ¿no? Y la relación con el estreñimiento, ¿no? O sea, ¿cuál es? Si ponemos cada cosita en su cajita, en su sitio, ¿cómo sería? No todo lo que pasa en el ano son hemorroides. Vale. Porque cualquier cosa, al final viendo una consulta de proctología, todo el mundo tiene hemorroides, todo el mundo dice que tiene hemorroides. Bueno, para empezar, antes de eso, todo el mundo tiene hemorroides. Todos tenemos. Todos tenemos. Son parte normal de nuestro canal anal y contribuyen en la continencia, en cerrar ese ano de forma hermética, contribuyen hasta un 15% a la continencia, con lo cual tienen su función en la vida. Lo que nosotros llamamos hemorroides es más bien la enfermedad hemorroidal. Es decir, cuando esas hemorroides ya se salen de su sitio, se congestionan, sangran. Que son esas venitas, ¿no? ¿Cómo lo describirías? Sí, son como cojines vasculares, es decir, tejido relleno de vasitos sanguíneos que con la presión, con el estreñimiento, con los partos, con el embarazo, pues en lo que se va congestionando, se van llenando más esos vasitos de sangre, ese peso hace que se vayan descolgando. Entonces esos son los grados de las hemorroides. Entre más descolgadas estén, hay mayor grado de enfermedad hemorroidal, hasta un grado 4, que es que están las hemorroides todo el tiempo fuera. Entonces ya cuando se van descolgando, pues podemos intentar prevenir que siga progresando la enfermedad hemorroidal, tratando los factores que lo predisponen, que sobre todo el estreñimiento o la forma de ir al baño o el tiempo que estás sentado en el váter, ¿vale? Por eso digo que es tan importante tratar el estreñimiento antes, porque quizás mejorando ese estreñimiento o esa forma de defecar, puedes ahorrarte intervenciones para las hemorroides, ¿vale? Porque al final cuando las hemorroides se salen del todo, pues no solo son incómodas, sino sangran con frecuencia, te generan picor, porque generan ese moco y no contienen tan bien. Porque están fuera serían esas señales, si tengo un problema hemorroidal, serían que sangro. Sangrado, que se te salga cuando vas a hacer caca, que mucha gente se le sale y se le vuelve a meter hacia adentro, hay gente que la tiene que empujar un poquito. O en el único o de los pocos casos que las hemorroides causan dolor es cuando se trombosan, que se queda un coagulín dentro, se hinchan mucho y se queda un bultito doloroso, ¿vale? Esos casos sí son hemorroides. ¿Qué pasa? Que la gente que tiene dolor cuando hace caca o gente que siente que no puede abrir del todo el culete cuando hace caca, piensa que es por culpa de las hemorroides y no es así. Normalmente la causa más frecuente de dolor al hacer caca, dolor y sangrado, son las fisuras anales. Las fisuras anales... Que no son las hemorroides. Que no son las hemorroides, que a veces se juntan unas con otras, pero son unas heridas pequeñitas en el ano
que causa muchísimo dolor, Ujú. ¿vale? Y ese dolor hace que incluso te cueste muchísimo ir al baño, lo pases fatal, tengas dolor después de la deposición y tengas un poquito de sangrado. Eso es la fisura anal. ¿Que puedes tener hemorroides y fisuras anales? Sí. Y de hecho, cuando las tienes juntas y cuando tienes esos síntomas de que no puedes defecar del todo bien, hay que mirar si hay algún problema del suelo pélvico, eso que no lo relajas bien, porque el 75% de las personas que tienen fisuras anales, que o bien salen cada poco tiempo, o bien no se terminan de curar, tenemos que pensar en que hay un problema del suelo pélvico, por lo menos intentar descartarlo, ¿vale? Porque el tratamiento es completamente diferente. Entonces, esas son, digamos, las dos diferencias fundamentales entre hemorroides y fisuras, que son súper comunes y se pueden distinguir bastante bien, y no todo lo que pasa son por culpa de las hemorroides. O sea que el tratamiento es diferente en cada una de ellas. Por eso, de hecho, mucha gente que tiene fisuras anales lo que va es a la farmacia y le pide la primera crema hemorroidal que ve, y eso no solo no sirve para la fisura, sino que a veces puede ser contraproducente. Y para las hemorroides, pues igual es un parche, pero tampoco sirve a largo plazo. Claro. Y si sirviese a largo plazo, solo tendríamos una crema hemorroidal y serviría para todo el mundo. Pero no es así. Hay millones de cremas hemorroidales que existen y que están comercializadas, pero no son más que un parche y no se pueden aplicar más de una semana normalmente. ¿Y cuáles serían como las medidas preventivas para evitar tanto las fisuras como las hemorroides? Pues ir al baño bien. O sea, sentarte con el banquito, respiraciones diafragmáticas. No forzar. No forzar, no sentarte mucho tiempo en el váter, ir cuando tienes ganas, comer mucha fibra, moverte. O sea, todo está relacionado. Todo está. O sea, al final, si no lo atacamos por un lado, lo tenemos que atacar por el otro, pero de hecho la gente no suele venir a la consulta por estreñimiento, sino por hemorroides o fisuras. Y ahí es que descubrimos que tiene un problema de estreñimiento. Claro. Pero si se hubiesen tratado el estreñimiento antes, no tendrían que estar en la consulta por esos problemas, o no tendríamos que no tener más remedio que operar. ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo de no intervenir a tiempo cuando tienes ya una hemorroides o una fisura? Bueno, que sean un grado 4 ya, que están todo hacia afuera, es decir, todo el paquete hemorroidal prolapsado hacia afuera, que no se mete ya para adentro, y en ese caso no tenemos más remedio que operar. Y son cirugías que son un poquito más agresivas, entre más pequeñitas sean, más fácil es hacer intervenciones poco dolorosas, poco invasivas y con una recuperación mucho mejor. Que ahora mismo tenemos opciones para disminuir el dolor en el posoperatorio en una cirugía tradicional de hemorroides, sí, pero ideal evitar llegar a ese grado. Ideal es no operar. ¿Vale? Prevenir, claro, para no tener siempre que operar. Pero si no tenemos más remedio, pues hacerlo lo antes posible. O sea, no estar... Además que no tiene sentido estar toda tu vida sufriendo en silencio con tus hemorroides, por ejemplo, cuando si la atacamos temprano podemos corregir la causa, puede que te ahorres una cirugía o puede que la cirugía sea prácticamente indolora. Muy bien. Para aquellas personas que ya han llegado a este punto de la entrevista y estén más concientizadas acerca de su situación y digan, bueno, pues mira, yo tengo todos estos problemas, yo ya quiero poner solución porque me he acostumbrado toda mi vida a vivir así y me doy cuenta que no es normal, quiero ir a un proctólogo, un especialista. ¿Cómo debería prepararse una persona para llegar al proctólogo? O sea, ¿con qué cosas o conocimientos debería ir a esta consulta? Bueno, barrer para casa, leerse el libro. Primero, muy bien. O el mini libro que cual. está en la página web que te explica un poco. Pero bueno, no hay ningún tipo de preparación especial en cuanto a limpieza, enemas, nada. O sea... Lo que tienes que hacer es un poco reflexionar en tus síntomas, tener un poquito un guión de lo que te pasa, de lo que quieres contar y lo que quieres solucionar, ¿no? Porque no somos adivinas. Entonces vienes a la consulta y no sabemos exactamente cuál es... De todo lo que te pasa, lo ideal es que priorices, esto es lo primero que querría tratar, ¿vale? Porque entre mejor vayas preparado en cuanto a tus síntomas, desde cuándo, todo lo que nos quieras contar, entre mejor lo tengas preparado y estructurado, más fácil es para nosotros entender lo que te pasa y sobre todo porque el tiempo de la consulta es bastante limitado. Entonces tenemos que aprovecharlo lo máximo posible. Si vas un poquito con incluso las preguntas anotadas, o hay gente que hace unos resúmenes maravillosos que te lo mandan así con una línea temporal subrayado, o sea, gente que es súper... Ayer me comí, no sé... Súper pro. Bueno, si haces un diario defecatorio ya es la bomba porque vas apuntando todo lo que te pasa, cuándo, qué tipo de defecación tienes. La escala de Bristol ya sería magnífico. Pero sobre todo llevarlo lo mejor estructurado
y intentar, o sea, dejarle claro al médico cuál es el principal síntoma que quieres mejorar, ¿vale? Porque así nos ayudas mucho. Hay gente que va, o que viene a la consulta, vamos, y lo único que quiere saber es que no tiene un cáncer. Y entonces te cuenta toda esa historia, pero si tú vienes, mira, yo lo que quiero es saber que no tengo un cáncer y esta es mi historia. Y entonces ya sabes cómo ayudarle. Hay gente que quiere otras cosas, es que cada uno es diferente, pero entre más se lo facilites, más podemos aprovechar la consulta, ¿no? Y luego, en cuanto a la exploración, es ideal hacerla, una exploración anal o rectal, pero no siempre la tenemos que hacer. Es decir, si tú no estás cómodo, si te encuentras mal, si lo que sea, siempre es una decisión del paciente si le exploramos o no, y no te tienes que sentir nervioso, o si no tienes confianza con la persona y quieres dejarlo para otro momento, es completamente aceptable, ¿vale? Y si te van a hacer una exploración, que eso se lo digo a mis pacientes mucho, que sea una posición lo más cómoda posible para ti. Es decir, si te ponen en 4 patas en una camilla, huye. Wow. Porque es agresivo, gente, ¿no? Es agresivo, sí. Es una zona muy íntima y hay gente que, claro, bueno, que esa posición es más cómoda para el que está explorando, pero no para el paciente. Y sobre todo, la persona se tiene que sentir cómoda. Y si tú no estás cómodo con tu médico, mejor que no sigas por ahí, porque esa relación es súper importante para el resto del tratamiento. O sea, necesitas... Sí, claro. Seguramente muchas personas se van a asustar por lo que acabas de decir, ¿no? Decir, oh my God, tengo que ir al proctólogo y me va a... Claro, pero es que eso no es así. Que no es así. No es normal. Vale. No te tienes que sentir avergonzado, tienes que estar cómodo, no te tiene que doler, que eso es uno de los grandes mitos de la exploración rectal. No te tiene que doler, es que no duele. O sea, pues claro que estás mejor en el sofá de tu casa y no ir al médico. Obviamente siempre vas a estar más incómodo en el médico, pero no es una exploración que duela para nada. Entonces, si algo te hace sentir incómodo, mejor cambia de médico, porque yo he visto muchas personas que vienen a la consulta y que han tenido experiencias traumáticas y que se tienen que traer acompañantes por si acaso. O sea, que ya eso es muy grave. O sea, que te tengas que traer un acompañante para que no te hagan sufrir en la consulta. Pero te digo... de estas agresiones, entre comillas, en la exploración, pero también verbales. O sea, si se meten contigo, si se burlan de algo de lo que haces, o bueno, de tu peso, lo que sea, no es por ahí y puedes cambiar de profesional si ahora hay muchos. Claro, o sea, no tienes por qué pasarlo mal en el médico. Y eso es que me da rabia, porque eso hace que las personas no vengan a la consulta. Tal cual. Porque tienen miedo, porque le ha contado su amiga que es una cosa dolorosa, que lo han pasado mal, y no es así para nada. Que debemos naturalizar ir al médico y para todo, ¿sabes? O sea, sí, no solamente para estos temas, ¿sabes? Para todo. Sí, sí. Bueno, como pregunta final, se me ocurre que nos puedas ayudar, porque hay una de las cosas interesantes en el ser humano, ¿no? A veces llegamos a la transformación sabiendo lo que queremos, pero también llegamos a la transformación cuando sabemos lo que no queremos o lo que debemos quitar en nuestra vida. ¿Qué cosas? No te voy a decir 5, las que se te ocurran, ¿vale? Deberíamos eliminar de nuestra vida para solucionar nuestros problemas intestinales, pasar al baño plácidamente, ¿no? ¿Qué deberíamos quitar de nuestro día a día? Quitar idealmente cárnicos procesados, sí, porque es lo que hablamos, no solo, bueno, para la salud en general, intestinal en particular. Deberíamos quitar los tabúes. Hablar de esto con normalidad, de nuestro entorno, y que no sea un problema ir a un baño público, al baño de la oficina, al baño de la casa de tus amigos, esos tabúes. Deberíamos quitar el móvil en el baño, ya lo dijimos. Top. ¿Qué más? Deberíamos quitar, quitar el estrés, ¿no? El estrés sería ideal, ¿no? No siempre se puede. Llegar al baño sin quitándonos que sea un momento placentero, exacto. Que sea como un spa. Yo a veces lo digo. Ponte tu música favorita. Eso, unas velitas. Que sea un spa, ¿no? Como cuando vas a un spa y todo es relajante. Eso sería ideal. Quitarnos la obsesión por la perfección, yo creo. O sea, no obsesionarnos con
que tenemos que ir a una hora en concreto, en un lugar, en un momento, que se alineen todos los planetas y que justo no haya nadie en casa para que no nos escuche. O sea, no, el mundo no es perfecto y nuestra defecación tampoco es perfecta y va a haber variaciones de días, de horas, de lo que comemos, de la consistencia. Eso es normal, o sea, no nos obsesionemos con esto porque nadie es perfecto y mucho menos en los temas defecatorios. Muy bien, muy bien. Pues creo que ha quedado súper claro, has podido resumir todo también de todo lo que hemos estado conversando y profundizando en esta entrevista. Me ha encantado. Me ha encantado conocerte, me ha encantado profundizar también en el tema. Creo que me ha abierto la mente en muchos sentidos y me ha hecho más consciente de la forma en la que paso al baño. O sea, definitivamente. Me ha hecho como, wow, es que de verdad este momento es importante. O sea, como muchas de las actividades que hacemos en el día, también pasar al baño es importante. Y hacerlo con placer, sobre todo. Eso es una función más. Tal cual. Que tenemos que normalizar y gracias por visibilizar estos temas, que siempre agradezco a todo el mundo que me deja su altavoz para ayudar a las personas a un poco pedir ayuda y que sepan que se puede hacer mejor. Así es. Muchísimas gracias, Karina, por tu tiempo. Cuéntanos dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti y de tu trabajo. Pues en mi página web, que es karinacuinas.com, Karina con K y Cuinas sin la ñ. Ahí encuentran artículos que explican estos tipos de estreñimientos del suelo pélvico, la relación del bruxismo y el suelo pélvico, que no hablamos así, muchos artículos en el blog que explican algún tema que me facilita a mí en la consulta, y tienen un mini libro que se pueden descargar gratis sobre el estreñimiento, que son las 10 estrategias básicas. O sea, que si con eso mejoras, pues ya está. Y eso es el primer paso. Pues muchísimas gracias, Karina. Gracias por tu tiempo. Gracias, Marian. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Si hay algo de esta entrevista que te ha resonado, te ha llamado la atención, has aprendido, que estoy segura que sí, por favor, déjanos en los comentarios todas tus impresiones y con eso nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos. Adiós.